República Dominicana, tenemos un plato fuerte con ustedes. Nosotros siempre aquí innovando, trayéndole cosas interesantes, contenido de actualidad. Y tenemos una invitada muy especial, una persona muy querida para mí de manera particular y para todo este equipo de trabajo. Tenemos con nosotros a la licenciada Wendy Polanco Santos. Ella es egresada de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, es magíster en Derecho Inmobiliario de la misma universidad, especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, magíster en Seguridad y Defensa del Instituto Superior de la Defensa de Juan Pablo Duarte Díez y actualmente es doctorante en un doctorado en Seguridad Humana y Nacional. Es egresada de la Escuela Nacional de la Judicatura y en la actualidad se desempeña como juez de primera instancia en la provincia de Santo Domingo. Bienvenida, magistrada Wendy. Muchas gracias, chicos. No. Magistrada y profesora. Maestra, cierto, lo más Así es. importante que la Maestra, Constitución me permite. Exactamente. Realmente. Señores, tenemos a la magistrada Wendy aquí porque hay casos muy interesantes que han estado plagando la palestra pública. Y como habíamos comentado anteriormente, hay una figura muy conocida por todos, pero que ahora la gente se pregunta qué es eso, cómo se come eso, qué fue lo que pasó, qué es lo que tenemos. Sorprendentemente, la gente ahora se habla del habeas corpus como si fuera algo nuevo, algo innovador, algo que no existía. Y dicen el habeas corpus preventivo. Oh, pero ¿y qué es eso? Yo pensaba que nada más era si tú estabas preso. ¿Qué es lo que sucede? Entonces tenemos aquí a una voz autorizada, experta, maestra, que conoce el día a día y que puede decirnos específicamente, con relación al habeas corpus, que es un tema que ahora se está tocando mucho, sabemos que hay diferentes tipos de habeas corpus. Así es. ¿Qué es el habeas corpus? Digo, hay un público bastante grande de estudiantes y de personas que no son abogados que nos siguen precisamente esperando poder tener este tipo de explicaciones, así como de la forma más llana posible. El escenario es suyo. Gracias, buen día. ¿Qué es el habeas corpus? ¿Qué es No eso? es una figura novedosa, es una figura cuyo nombre en latín expresa es una aprehensión corporal, a lo que refiere el término en sí mismo. Y no es nuevo. Antes teníamos la ley 5353, que era la que lo consagraba, con posterioridad la ley de implementación derogó esta ley, sin embargo mantuvo la figura en el Código Procesal Penal en los artículos 381 y siguientes. ¿Qué resulta? Incluye como novedad, a propósito de lo que decía el doctor que me antecedía, es parte de una inserción que hace de los códigos modelos tipo para Iberoamérica, donde dispone el habeas corpus preventivo, distinto a lo que conocíamos. Es aquella persona que entiende que su derecho de libertad de tránsito puede ser amenazada o que pudiera estar vinculado a una investigación, que pudiera aprenderle corporalmente, entonces presenta un habeas corpus preventivo tratando de evitar el curso de esa investigación o bien tener conocimiento de qué es de lo que se le está investigando a esta persona en un caso en concreto. Debo decir que aun cuando no es nueva, porque el código no es nuevo, aunque insistimos en decirle nuevo código, el código ya es mayor de edad hace mucho. Hace tiempo. Hace mucho. Muy pocas son las acciones que se promueven. Y si recordamos, los habeas corpus preventivos que nosotros recordamos son de aquellas situaciones bancarias que se dieron hará 10, 15 años, donde la figura entró, como que existe y está aquí. Entonces, la intención del habeas corpus como figura es evitar que se afecte un derecho o el derecho de libertad de tránsito de una persona que pudiera estar vinculada o relacionada con una investigación de cualquier tipo que sea. Obviamente, la Ley de Procedimientos Constitucionales al habeas corpus, la 137.11, solamente le reconoce un artículo, pero tiene el mismo tratamiento del amparo con relación a la rapidez, a la inmediatez, a la celeridad que implica el procedimiento. Sin embargo, como dije anteriormente, la ley de implementación del 381 en adelante lo consagra y trae una novedad, el tema del recurso de apelación en contra de la decisión del mandamiento. Porque anteriormente no era pasible de un recurso como tal, ahora sí está enunciado expeditamente en la normativa nuestra con relación a la figura del habeas corpus. ¿Por qué la bulla? ¿Por qué el ruido? Porque estamos acostumbrados a ir. Medida de coerción, investigado. Se nos olvidó que podía haber otros convidados al proceso penal y que nosotros podíamos invitar a otra persona a los fines de aclarar una investigación. ¿Este recurso de operación tiene algún precedente?
Por lo general, la Corte admite, pero recuerdo que en casos sonoros, para utilizar el mismo término, no he escuchado que haya una variación del criterio de la apelación con relación a si se admite o se rechaza. No ha habido una variación con relación a eso, pero sí la posibilidad del recurso sí está atendiendo al doble grado de jurisdicción constitucional a los fines de salvaguardar también una figura que obviamente lo que protege son derechos fundamentales, en esencia. Yo aprovecho para citar un caso que yo tuve la oportunidad de llevar de un abogado precisamente en el Seibo, en cuanto a un habeas corpus preventivo, que a este le conocieron medida de coerción, le impusieron una garantía económica por un caso de violencia de género, y el fiscal parece que estaba un poco ensañado con el colega y recibió una prueba nueva respecto de ese caso, y en virtud de la prueba nueva solicita orden de arresto. O sea, y él tenía medida de coerción en relación al caso. ¿Tú me estás escuchando? Claro. Y en relación a ese mismo caso, solicita una orden de arresto y el juez de instrucción se la da. Advertimos la situación, entonces yo introduzco un habeas corpus preventivo. Porque ella no podía hacer. Claro, él podía pedir una variación de la medida si quería. Una variación de la medida. Ya había un proceso abierto. Y dejó sin efecto, a través del habeas corpus, se le protegió y se dejó sin efecto. Eso es importante lo que ustedes acaban de reseñar con relación a si existe alguna otra vía aperturada. Claro. Y así mismo lo consagra la ley. Claro. Si usted tiene otra vía aperturada, muchas veces con relación a medidas de coerción, lo lógico es que usted agote los mecanismos que tiene la medida de coerción, claro, a los fines de usted poder dar continuidad. Yo también recuerdo ahora, mientras tuvimos la discusión con relación a la aplicación de si a los militares se le aplicaba o no el código, si sí, si no, etcétera, que en su momento hubo una lluvia muy grande de habeas corpus con relación a aspectos disciplinarios. Entonces, ellos son rigurosos en su sentir, en el sentido de, usted como civil falta a su trabajo, no llega con el uniforme, llega tarde, usted tiene una sanción o medida disciplinaria. Porque está llegando tarde, porque no está uniformado, porque no participa de alguna actividad en concreto que se le exige dentro de la institución. Entonces, habían sanciones que obviamente no conocemos y resultaba un poco grave. Otra cosa era con las imputaciones de la banca con relación a, mira, es posible que estas personas que tienen un cargo importante dentro de esta institución de intermediación financiera pudieran ser investigadas, y se dieron casos donde se presentó ese habeas corpus preventivo a los fines de poder dar una solución. Mira, es verdad, tú me estás investigando, pero lo lógico es que yo sepa de qué o por qué o cuáles son los tipos penales que tú pudieras encartarme, y evidentemente ver qué actuación yo puedo promover en sustento de mis derechos, porque no es que tú me vas a pedir una medida de la nada, o sea, debe haber un devenir, una investigación que tú pudiste haber promovido. Entonces, también en otros tantos casos se da con el hecho de que el vecino se entera de que posiblemente le van a poner una denuncia en la policía, y la gente va, no, mira que el vecino, la vecina, me dijeron que era posible porque entonces al frente de mi negocio pasó tal cosa, y también es otro uso que muchas veces hemos oído. Lo que pasa es que también nos quedamos con el tema de la noticia de la medida. Mira, en este caso no fueron ni 3 meses, ni 1 año, ni 18 meses. ¿Qué hacemos? Yo no entendí qué fue lo que pasó. Entonces, es parte de rescatar otras tantas figuras que están dentro de nuestra normativa, que obviamente son importantes y se acuden, y si no me has dicho cuál es mi sanción, cuál es el tipo penal, por qué me estás investigando, has repetido que me estás escuchando en calidad de testigo, entonces... No, de persona de interés. Cualquiera de las dos cosas, testigo, persona de interés, vinculado, última persona que tuvo contacto, como quieras denominarlo, lo importante es que le digas a ese ciudadano cuál es su situación, claro, la que sea, imputado o no. Lo importante es que usted le explique con tiempo cuál es la situación en concreto, de qué, por qué, para qué. ¿Por qué te tengo aquí? Entonces, otra cosa es la fase de investigación, decía. ¿Cuál fase de investigación? Se supone que hay cosas que deben ventilarse entre las partes. Claro. Y creo que todo el pueblo escuchó todo lo que se dijo y lo que no se dijo. Entonces, a veces es importante mantener ciertas informaciones, porque inclusive el código no ha perdido el investigador bajo reserva en aquellos casos que tienen un marcado interés y está consagrado. Lo que pasa es que debe hacerse
de conformidad con lo que la propia norma dispone. Y se hace, y hay un montón de casos donde eso sucede. Entonces, bueno, no habíamos tenido un caso similar como este, sí, pero ya tenemos que saberlo porque nosotros no hemos perdido la condición de isla y eso puede pasar en cualquier otra costa. En cualquier otra. De toda la geografía local. Y es bueno dar una respuesta porque hay situaciones similares que pudiera uno entender que pudiera acudir a figuras como el habeas corpus a los fines de entender esto. Pero también lo que establece la norma con relación a esta figura y para qué se aplica. No era como decía el doctor con relación, ven acá, ya tú tienes una medida. Tú no me vas a montar dentro de una medida otra más. O sea, tú no me puedes dar 2 medidas por un mismo proceso. Claro. Solicitamos una variación. Mira, hay circunstancias que variaron que yo encontré y entiendo que ahora la cosa se complicó. Pero sí, lo lógico es que tú me expliques qué fue lo que pasó. O sea, esto no es un proceso secreto. Dile al que tú estás encartando por qué tú lo estás encartando, de qué lo estás encartando, hasta dónde está su participación. Si entiendes que hay personas más involucradas o no las hay, ¿por qué? Porque a eso llama los códigos modelos tipo, el código modelo tipo y nuestra normativa, que tiene una serie de principios que también tenemos que tutelar. Entonces, no es, y entonces la medida fue libertad. Es importante que sepamos que libertad pura y simple es una medida. Y el tema del habeas corpus es otra figura jurídica completamente diferente que establece la norma y reconoce a los fines de tutelar derechos fundamentales, que son 2 estamentos dentro de un mismo código completamente diferentes, aunque de oídas nos suene igualito. Entonces ahí es que está, que también como la gente sigue situaciones como esa en la televisión, en la radio, en los medios, en las redes, en todas partes, se le pueda dar una explicación para que pueda seguir con, ok, ¿y ahora qué va a pasar? Y porque parece como una historia o una novela que la gente le da seguimiento y no funciona así. Los procesos son cosas un poco más serias. Te estás jugando los derechos de varias personas vinculadas, del imputado, de la víctima, de gente que también necesita, mira, yo necesito ver, saber, tener conocimiento. Y obviamente, muchas veces, como en casos como este, digo, y ahora me dejaron la situación inconclusa y no entendí. Y el código está ahí. Esto no es novedoso. No fue que fue una figura que trajeron y la aplicaron a este proceso únicamente. Ha estado ahí por años. Hay una sentencia magistrada de la Corte Interamericana, que es el famoso caso Gangaram Pandai versus Surinam, de 1924, sí, que establece la diferencia entre la irracionalidad o arbitrariedad de la prisión y la ilegalidad de la prisión. Sí. Y a propósito de lo que usted decía ahorita, ¿qué le parece esa decisión y si tiene algún método de aplicación en República Dominicana? ¿Alguna forma de aplicación? El tema de la ilegalidad de la prisión evidentemente va muy de la mano con violación a derechos fundamentales de la persona. Y la arbitrariedad también tiene que ver con la manera de la ejecución de las medidas de modo general y el arresto de una persona de forma concreta y como medida. Es cómo tú arrestaste a esta persona, de qué forma lo hiciste, qué mecanismos utilizaste, cómo los utilizaste. No es, mira, le hemos estado dando seguimiento a esta persona, hemos tenido una persecución por un día, por un rato, por 2 horas, se ha sustraído, etcétera, etcétera. Y otra es, no, yo voy a buscar a esta persona, yo voy a entrar a su domicilio, a su morada, a su residencia, a la iglesia, a donde sea, y no me importa, me la voy a llevar. Yo no estoy diciendo si esa persona es responsable o no de los hechos. Yo estoy hablando de la manera en la que yo voy a materializar ese arresto a los fines de montarlo en una investigación, en un proceso, porque mi interés es pura y duramente que esta persona esté en prisión o bajo arresto o bajo apremio, como se llame, porque esa es la intención. Entonces es importante saber que la manera en la que estás agotando la gestión o el trámite procesal puede afectar, obviamente, tu investigación a través de una vulneración a derechos fundamentales. Entonces, es importante que se haga la precisión porque tanto el Código, la Constitución y los reglamentos especiales con relación, por ejemplo, a la medida de coerción, la modificación que ha tenido el Código Procesal Penal y muchos principios que son parte de nuestro sistema de fuentes,
tutelan, obviamente, la manera en la que vas a realizar esa actuación. Y no me van a decir que no lo sabemos porque hay personas que no necesitan decirte, el artículo tal, no se sabe en el artículo. Ahora, yo sé que usted no puede entrar aquí sin una orden. Usted no me puede revisar el carro sin una orden. Usted no me puede registrar aquí en la calle y desnudarme en la calle. Obviamente no saben en qué parte está, pero saben que eso afecta mi dignidad, mi persona, entre otras tantas cosas. Entonces, ya la población tiene ese conocimiento. ¿Dónde radica el problema? En la manera en la que tú, órgano cual que sea, le vas a dar seguimiento a la ejecución de una orden que puedes tener, o cuando quieres hacer o materializar esa orden sin la autorización correspondiente. Es decir, yo sé que contra esta persona se debe solicitar o procede a hacer, o estoy autorizado porque se me ha emitido una orden. Ahora, en los términos en los que tú vas a ejecutar esa actuación, es importante que lo hagas porque excederte en los términos y en los límites que tu función te consagra también afecta el proceso y te va a dañar lo que viene de ahí en adelante. Y creo que no tengo que hablar mucho de la teoría de los frutos. Lo que yo creo que se ha hecho con esto también, magistrada, que se ha, digamos, popularizado que la única autoridad para conocerte de una arbitrariedad o legalidad es el juez de habeas corpus. El juez de habeas corpus lo hace porque no hay, digamos, juez apoderado. O sea, y como no existe, te ampara, en este caso, para reconocer el derecho a la libertad a través del habeas corpus. Ahora, la lógica sería es que si tú tienes un juez que te conoce, un juez de la revisión de la medida de coerción, porque un juez de control, en el momento que tú le plantees una ilegalidad o una arbitrariedad, también puede ampararte constitucionalmente, aunque no esté apoderado como juez de habeas corpus. O sea, esa es la idea. Entonces la gente se pierde en esto y van directamente al juez de habeas corpus a resolver los temas. Señores, esto está muy interesante. Vamos a un corte y seguimos con este tema. 5. República Dominicana, seguimos aquí con Legal Radio. Señores, todo esto es muy interesante y hay un tema que nosotros estamos tratando que yo sé que es de gran interés para la población, el habeas corpus. En este caso que la magistrada nos ha explicado de una manera magistral cómo es el proceso. Hay algo que a mí particularmente me llama la atención y es una pregunta que se hace la gente en la calle cuando conversamos y eso. Siempre se habla del habeas corpus como una sola cosa. El habeas corpus, y eso, como usted explicaba, la gente entiende que es sobre algo que, un arresto ilegal, por ejemplo, me están violando mis derechos, pero ahora entra un habeas corpus con un apellido, el habeas corpus preventivo. Entonces yo le pregunto, ¿solamente tenemos el habeas corpus como se conoce normalmente o hay otros tipos? Bien. Importantísimo. Otras fuentes, otras doctrinas traen otro tipo de habeas corpus con relación al tema de la libertad, entendiendo no solo el habeas corpus preventivo, el habeas corpus en la figura tal y como la conocemos, sino que ahora nuestra normativa, nuestra Constitución incluye uno con relación a situaciones concretas, que es el habeas data, que no lo habíamos visto antes, que también está consagrado. Pero en otros sistemas también viene dado el habeas corpus atendiendo a la manera en la que se practica el arresto, la conducencia o la medida de apremio en contra de un imputado. Y hay un glosario más ampliado entendiendo que es una afectación al derecho constitucional. Es decir, es no solamente no dejarme transitar, es no dejarme acceder a un lugar determinado, es no permitirme que yo, por ejemplo, asista a mi trabajo de manera habitual. Entonces, hay dentro de la figura del habeas corpus otras nomenclaturas. Sin embargo, nuestra normativa hace referencia al habeas corpus como lo conocemos y al habeas corpus preventivo. Y el habeas data, que tiene otra naturaleza para situaciones o derechos muy personales, que también está dentro de nuestra normativa. Tal y como te digo, en otros sistemas tienen un apellido más largo, para decirlo de alguna forma que podamos entender, para finalidades concretas con relación a esa permisibilidad de tránsito que consagran su normativa procesal y sus constituciones. Pero, tal y como lo conocemos, y si buscamos la norma, nos vamos a encontrar con esas otras figuras. Nada impide que tengamos un abogado acucioso, como los doctores que están aquí, y traigan una figura jurídica que sí pueda existir, atendiendo al análisis de los derechos constitucionales y una aplicación objetiva a un caso concreto dado con relación a esos aspectos. Me encantaría ver qué dice el constitucional.
Y así este tema sigue bastante interesante. Y para continuar enriqueciendo estas participaciones en el programa, vamos a darle la bienvenida, que se conecta con nosotros a través de manera virtual, a la licenciada Evelyn Abreu. Ella es periodista y activista social, destacada por su firme compromiso en la defensa de los derechos humanos, en especial por la lucha por la justicia con las personas desaparecidas en la República Dominicana. A lo largo de su carrera, ha sido una incansable defensora de los derechos de las víctimas desaparecidas y las víctimas en desapariciones forzadas, logrando posicionar este grave problema en la agenda pública del país. Es fundadora de la Asociación Dominicana de Familiares Desaparecidos, ASOFODAFE. Bienvenida, licenciada Evelyn. Muchísimas gracias por el espacio. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días, buenos días. Le damos la bienvenida a este programa. ¿Le ha dado seguimiento a nuestro último, ha estado en la palestra pública, este último caso de la desaparición de Conanqui? Así es, hemos estado desde el día 1 dándole seguimiento al caso porque de hecho la familia se contacta con la asociación directamente para hacernos saber de que había ocurrido esta desaparición en Punta Cana. Entonces en ese momento intentamos asistir a la familia, les informamos que ellos deberían sacar una denuncia en el Departamento de Desaparecidos allá y luego con esa acta policial pues procedimos a emitir una nota de prensa desde la Asociación Dominicana de Familiares de Desaparecidos. Sí, pero una pregunta. El contacto inicial que hace la familia con usted, ¿ya es con la intención de recibir la debida asesoría para el procedimiento de cuando una persona está desaparecida, porque ellos dieron por un hecho ya no controvertido de que la hija de estos se ahogó en las condiciones que más o menos conocemos? Es decir, lo dieron como un hecho y ellos querían recibir esa asesoría formal para iniciar con el procedimiento. Realmente se dio a través de un mensaje que nos envían para preguntarnos cuál era el procedimiento, porque en ese momento, de hecho, los padres se encontraban viajando a Punta Cana. Fue una prima la que me contactó directamente y entonces cuando los padres llegan a Punta Cana, se ponen en contacto conmigo y yo les dije, tienen que poner la denuncia porque lo que procede es que se emita una nota de prensa a los diferentes medios de comunicación para que puedan visibilizar la desaparición de Sudishka Conanqui. En ese momento los padres solo manejaban de que su hija estaba desaparecida, no tenían ningún tipo de información al respecto. De hecho, fue un momento muy desesperante porque ellos no sabían qué hacer, no hablan el idioma español y entonces encontraron como poca ayuda. En ese momento no sabían a dónde ir. Nosotros les informamos, tienen que dirigirse al Departamento de Desaparecidos en Punta Cana, que de hecho no es que exista un Departamento de Desaparecidos como tal, pero sí una unidad del DICRIM. Ahí fue donde le pusieron la denuncia y con eso nosotros procedimos a emitir una nota de prensa a los diferentes medios de comunicación, informando y alertando sobre la desaparición de esta turista en Punta Cana. Después de esa nota de prensa, ¿qué sigue? Exacto, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el procedimiento en sentido general? Después de la nota de prensa, mantenernos en contacto con la familia. Por ejemplo, cuando nosotros observamos que a la joven solamente la estaban buscando en la playa con un equipo de buzos, yo directamente le dije al padre, ustedes tienen que solicitarle a la Policía Nacional incluir unidades caninas que revisen en depósitos de basura, que revisen el hotel. Se están enfocando solamente en la playa, porque es que realmente un turista que llega al país bajo estas condiciones, un extranjero, no sabe qué hacer. Entonces ellos sí notaban que solamente la estaban buscando en la playa. De hecho, el padre me manifestó a mí que le preocupaba que su hija pudiera haber sido secuestrada. Entonces él decía, ellos no están pensando en esa posibilidad, solamente se están enfocando en buscar en la playa. Entonces yo le dije, tiene que solicitar usted como familiar directo a la Policía Nacional incluir unidades caninas en la búsqueda. Entonces, eso fue al tercer día de la desaparición y efectivamente así se hizo, así se logró hacer. Licenciada, a través de esta fundación, ¿ustedes han colaborado o asistido en otros casos? Realmente todos los miembros de ASODOFADE tienen que recibir el apoyo de la asociación. Lo que nosotros tratamos de hacer aquí es, primeramente,
asesorar a las familias que muchas veces no saben ni siquiera dónde tienen que ir a poner una denuncia, porque eso es algo que debe trabajarse en el país. Cuando alguien desaparece, muchas veces tiene que recorrer hasta 5 lugares, destacamentos, para que al final alguien se digne en decirle, no, tienes que ir al departamento de desaparecidos, que es que funciona en el DICRIN, en antipandillas. Esa información no todo el mundo la maneja. Nosotros como asociación, desde que llegan a nosotros, si no han puesto la denuncia, ese será como el primer paso. Asesorarles para que ellos puedan poner su denuncia, darle seguimiento al caso y algo muy importante, visibilizar el caso, porque muchas veces se queda como en una red cerrada entre la familia, los grupos de WhatsApp, comparten la foto, pero nosotros desde Asodofade tenemos ya una plataforma en redes sociales en la que también, en conjunto con los medios de comunicación que nos han ayudado bastante, tratamos de visibilizar el caso para que puedan más personas ver la foto, ver la imagen del desaparecido, ya que no existen instituciones que se dediquen a esto. Una pregunta, ustedes como asociación manejan estadísticas sobre la cantidad de personas que se encuentran desaparecidas? Asumo de manera particular, en desconocimiento concreto del contexto estructural de la asociación, que son personas que han sido también afectadas por esta misma situación. Entonces, ¿manejan ustedes una estadística al margen de las personas que conforman la asociación? Sí, hemos empezado a manejar estadística precisamente porque queremos hacer propuestas de políticas públicas y yo entiendo que lo que uno no mide no lo puede mejorar. Entonces, es cierto que no queremos enfocarnos solo en números porque pueden ser muy alarmantes. Entendemos que aquí lo que hay que buscar es una solución al tema porque es algo que está afectando y rompiendo a muchas familias. Pero sí manejamos estadística, hemos recopilado información de personas desaparecidas. Algo muy importante que quiero aprovechar y también aclarar es que nosotros hemos recibido personas a las que no le han querido poner la denuncia. Entonces, esas personas sí entran dentro de nuestras estadísticas porque es un desaparecido, es una desaparición involuntaria. Entonces, por eso es que las cifras pueden resultar ser un poquito alarmantes porque no todo el que viene a Asodofade realmente cuenta con una denuncia formal, ya que muchas veces han ido a poner la denuncia y no se la han puesto porque la persona tiene una condición mental o porque ellos han decidido en ese momento simplemente entregar una lista de hospitales para que el pariente sea el que busque a su familiar, pero no existe denuncia como tal. Entonces, esas personas no entran en las estadísticas de la Procuraduría ni de la Policía Nacional, pero sí en la de Asodofade. En su experiencia, ¿han existido casos en los que han aparecido las personas? Y si recuerda, claro, algunos. Y si también recuerda algunos vinculados a alguna desaparición en zona costera asociado a un probable ahogamiento. De casos de ahogamiento como tal no tenemos registrados, pero sí hemos tenido personas que han aparecido gracias a la asociación. Por ejemplo, un joven que padecía una condición mental, Gabriel Payano, ese joven se desaparece de su casa, sale sin rumbo. En ese momento, pues la familia se desesperó, como ustedes comprenderán, ellos sí fueron y pusieron la denuncia, fueron a diferentes medios de comunicación, llegaron a nosotros con el caso y lo que hicimos fue inmediatamente tratar de visibilizarlo aún más. Alguien que pertenece al grupo, una madre que tiene un hijo desaparecido, recibió un video en el que era Gabriel Payano, que lo habían encontrado en un campo. No sé cómo llegó ese joven a ese lugar, no sé si abordó algún vehículo. Lo encontraron en ese lugar gracias al grupo. Esa señora se puso en contacto, pasó el video e inmediatamente la familia pudo ir a rescatar a su hijo. Es un caso de éxito que tenemos. También tenemos otro caso de Arturo de la Rosa, hijo de don Luis. Ellos son de Baní, que este joven, gracias a la incidencia que se hizo en los medios de comunicación y la presión que se hizo, pudimos lograr que lo soltaran porque lo apresaron de manera ilegal en una cárcel. Sin documentos, sin derecho a una llamada, lo tenían aislado. Prácticamente cuando lo liberan fue porque se dio tanta atención en los medios que alguien decidió liberarlo y el joven estaba moribundo, ya estaba en estado de prácticamente desnutrición porque ni siquiera le daban comida. Entonces han sido casos que nos han marcado mucho desde que empezamos
y es algo que merece la pena compartir, pues también para trabajar la prevención de las desapariciones. Bien, doctora, 2 situaciones para nosotros los abogados. Primero, lo que es la figura de desaparición. Nosotros no la encontramos en nuestra norma. Lo más cercano es el tema de la ausencia. ¿Cómo se manejan esas situaciones cuando usted tiene una familia afectada que necesita saber qué pasó con su pariente de cara a qué va a hacer, a dónde acudir, ante quién puede ir, cómo lo va a resolver? Queremos saber, a ver, qué ustedes pudieran sugerirle como fundación y como institución que socialmente reciben muchas personas con situaciones que gracias a Dios se pueden resolver, pero hay otras que no. Entonces, ¿qué se le puede decir a esa familia? Realmente lo digo por experiencia propia, porque tengo a mi madre desaparecida desde hace 8 meses. Yo sé lo que se vive desde adentro. Wow. Es difícil poder decirle a alguien qué va a suceder, porque cuando hay una desaparición precisamente hay una incertidumbre, hay un limbo, no se sabe qué fue del paradero de esa persona. Por eso es una desaparición. Ahora bien, mientras el caso está abierto, lo que tratamos es de que no lo archiven, primero. Y segundo, que tengan su denuncia puesta no solamente por el Departamento de Desaparecidos, sino también por el Ministerio Público. O sea, tienen que ir a la Fiscalía, porque son 2 denuncias que se ponen. No muchas personas lo saben. Hay gente que entiende que, ok, yo tengo mi denuncia de desaparecidos, me voy a mi casa, vamos a ver qué pasa. No, nosotros ahí entramos también en juego y verificamos y le exhortamos a las familias que tienen que ir a la Fiscalía correspondiente, dependiendo del lugar donde ellos vivan, para que también desde la Fiscalía se le dé seguimiento al caso y no se archive, porque eso es otra problemática que tenemos, que a veces la familia se desgasta tanto y no ve resultados. Hay mucha burocracia en el proceso que termina abandonando un poco el caso y el caso termina archivado. Entonces yo digo, ahí sí es verdad que no va a pasar nada. Si un caso se archivó, ya hay pocas esperanzas, pero mientras está abierto, mientras se está exigiendo una investigación exhaustiva, pues hay más esperanza, pero realmente es difícil poder decirle a una persona con certeza, tu familiar va a aparecer. Ya eso es algo de fe, pero legalmente, y lo digo por experiencia propia, es difícil, porque es un limbo. En base a su experiencia, que lamentamos mucho de verdad que usted tenga que vivir esta situación, es una situación en la cual yo no quisiera verme, porque es precisamente por la incertidumbre, porque hay capítulos que tú no cierras. Decía la familia de Conanqui, declaren la muerta para nosotros cerrar este capítulo, básicamente desde el punto de vista del sentimiento. Usted como persona afectada, y que no solamente usted es una persona afectada en este caso, sino que se maneja dentro de un conglomerado de personas que viven el mismo proceso. Y quiero que usted sea muy honesta, porque como usted dice, de la única forma que podemos proponer políticas públicas es sabiendo las cosas y poder contabilizarlas y cuantificarlas. Desde su experiencia, ¿considera usted que realmente el Estado, el Ministerio Público, los organismos cuentan con los mecanismos pertinentes para darle seguimiento a estos casos, o ustedes entienden que pudiera ser diferente o se sienten respaldados básicamente en este sentido? Realmente la manera más simple de yo responderle a esta pregunta es la siguiente. Cuando alguien desaparece y usted va a desaparecidos al departamento a poner la denuncia y a usted lo que le entregan es una hoja con un listado de hospitales para que sea usted con sus recursos limitados y con esa carga emocional de estar lidiando con una desaparición, que se encargue de emprender la investigación, de dar el primer paso. Entonces yo entiendo que no procede que en pleno siglo XXI, en un país que sí es un país en vía de desarrollo, pero tenemos muchas tecnologías, porque lo acabamos de ver con el caso de Sudishka Konanki, se maneja de esa forma una desaparición. O sea, yo entiendo que hay recursos mal administrados, pero sí están. Hay instituciones que cuentan con los recursos para hacerle frente a las desapariciones. Entiendo que el Departamento de Desaparecidos tiene deficiencia en cuanto a tecnología, poco personal, carece de preparación, pero yo entiendo que hay otras instituciones que sí cuentan con los recursos.
pero como vuelvo y digo, están mal administrados. Aquí acabamos de ver un ejemplo con el caso de esta turista, todo lo que se desplegó en esa búsqueda. Esos recursos no los fabricaron para buscar a Sudishka Konanki. Esos recursos existían. Esas tecnologías existían. Porque en 14 días, que fue lo que duró la búsqueda, no me digas a mí que van a fabricar todas esas tecnologías de punta. Eso ya estaba ahí. Claro. Entonces, todo ciudadano que desaparece, dominicano o extranjero en territorio dominicano, merece respeto, merece derecho a la búsqueda. Y eso es lo que nosotros no estamos viendo. Nosotros como asociación no criticamos el esfuerzo que hizo el Estado por la búsqueda de esta joven. Creo que estuvo a la altura, pero también los ciudadanos dominicanos que desaparecen necesitan esa misma respuesta. En el caso de Sudishka Konanki, se hizo búsqueda a través de los hospitales, porque me llamó la atención que usted decía que le dan un listado de hospitales para que usted busque. En el caso específico de ella, a pesar de que la desaparición estaba asociada al mar, ¿verdad? Por eso las primeras búsquedas fueron allí. También se agotó la búsqueda a través de los hospitales que usted conozca, obviamente, si usted conoce. Que yo sepa, no se buscó en hospitales. Y hay algo muy importante que quiero especificar aquí. La lista de hospitales la entrega el Departamento de Desaparecidos que está en Antipandillas en el DICRIM. En Punta Cana no existe un departamento de desaparecidos como tal. Lamentablemente esa es otra debilidad que tenemos. ¿Por qué no existen departamentos de desaparecidos en las diferentes provincias? O por lo menos Sobre regiones. todo en una zona turística, en una zona tan turística. Exacto. Que maneja, ¿verdad? Que es importante, es un sector muy importante para el país, lo sabemos, para nadie es un secreto. Entonces, cuando ellos van a poner la denuncia, a ellos no le entregaron un afiche que dice desaparecido, un flyer, donde está la foto de la joven con los datos, porque ellos no tienen los mecanismos, no tienen. Eso me lo confirmó un empleado de ahí. Me lo confirmó un empleado porque yo hice mi investigación para estar segura de lo que estoy diciendo. Yo le dije, ¿cómo es posible que solamente le entregan el acta policial donde está la foto, el afiche? No, aquí no lo hacemos porque esto no es un departamento de desaparecidos como tal. Entonces, ahí es otra debilidad del sistema. ¿Por qué no ponen departamento de desaparecidos en diferentes localidades tan importantes, sobre todo en esta zona turística? Bueno, Evelyn, muchísimas gracias por haber participado de forma integral con el equipo de Legal Radio. Ha sido una excelente entrevista. Así mismo es, sí. Estamos enteramente a tus órdenes aquí, todos los sábados de 8 a 9 y media, y ya con el contacto con producción que tú tienes, en la forma que tú quieras abordar, pues entonces que Legal Radio quede abierta a tus órdenes. ¿Bien? Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Gracias a ti. Bueno, continuando con la dinámica del programa, yo creo que, reitero, una excelente entrevista. Hizo denuncias y llamadas muy importantes claro, que deberíamos... e informaciones que el común de la gente no tiene. No, y nos entregó una información bastante interesante y que vuelve a cuestionar al Ministerio Público de por qué no se formaliza una investigación. Los protocolos, los protocolos personal, de investigación. No, el tema protocolo. Fíjate algo interesante que ella dijo, que le comunicó el padre de la víctima, de que él temía de que su hija había sido secuestrada. Eso, óyeme, eso es una información bastante sensible, donde el Ministerio Público, a partir de ella, tiene que fijar posiciones. Pero que el Ministerio Público no tiene que avisarte de eso, Gustavo. Ellos van a hacer su investigación y tú te vas a enterar en el momento oportuno. Sí, pero la víctima necesita saber una respuesta, se está investigando, qué están haciendo. Y sí, hay dos situaciones. Los padres, obviamente. Voy un poquito más allá. No estamos hablando de un tema ni de acción privada, ni de acción pública y instancia privada. Estamos hablando de un tema de acción pública. Netamente. Y yo, como ciudadano, necesito una información. Bueno, no necesito información integral respecto a la investigación, pero sí por lo menos si tenemos o no una investigación. ¿Por qué la investigación? Pero tenemos una investigación. La procuradora fue y se dirigió. Pero, ¿qué mueve el Ministerio Público? El Ministerio Público solamente está autorizado. Bueno, pero después que la magistrada Jenny Berenice hizo la visita de madrugada en el hotel, es que someten el habeas corpus. Tú lo que quieres es que te llame la magistrada y te diga qué fue lo que habló con ella. O sea, yo lo que quiero es que le llame y que le diga qué fue lo que habló. Voy a rescatar dos puntos. El departamento que ella hace referencia es importante. O sea, ¿por qué? Porque tenemos una situación que era lo que yo le preguntaba. El tema del desaparecido como figura no lo tenemos.
Y es importante Sí. que eso pase porque tenemos situaciones de personas que se sustraen por una condición X y personas que hasta esta fecha, como ella narra, desgraciadamente con relación a su mamá. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? ¿Cuál otra figura agoto? Después que yo tengo 8 meses, 1 año, 6 meses, 2 semanas, que no sé de mi pariente, como en este caso, necesito cerrar este capítulo, posiblemente por un tema religioso, cultural, por un tema Emocional. humano, Exacto. emocional. Entonces, ¿qué le dices? ¿Qué respuesta le das? Y legalmente tenemos que saber qué respuesta se le da a estas personas. Cuando tienes o no un cuerpo, cuando no aparece esta Exacto, persona. cuando no aparece nada, Entonces, cuando ya esa es la los elementos situación. nos llevan a otro lado. Entonces, ¿qué vas a hacer? Ok, hay una investigación abierta. ¿Hasta cuándo? Hasta desgastarte, hasta que tengas un pariente, y si este pariente no puede, como decía ella, si yo no tengo los recursos para ir a todos esos hospitales. Bueno, eso me impactó a mí realmente. Entonces, señores. Que de en entrada Punta Cana y no en tengo medio de ese tu dolor departamento, sea está eso. Me aquí en impactó. Antipandillas. O sea, tengo que desplazarme de Punta Cana aquí. Aquí me van a dar un listado de hospitales, pero posiblemente ese listado sea de aquí. Exactamente, eso va a ser de esta Entonces, zona. ¿dónde busco allá? O sea, en una zona que es turística, pero que no hay un gran número de Es hospitales. que ya oye, estamos en un tiempo y los avances a nivel de todo el aspecto digital. Que con un Es pa- clic es pa- debería es para que saberse. el departamento desaparecido esté vinculado digitalmente con todos los Claro. hospitales del país, sin tener que moverte. Bueno, mira, yo le voy a decir algo, particularmente este tema ha traído una preocupación que nosotros, gracias a Dios, no hemos tenido la necesidad de vivir, como es tener un familiar desaparecido. Pero ha traído a la palestra pública una realidad que sí viven las personas que están en esa situación y que como que había pasado desapercibida, señores. Yo no sabía eso, de que cuando tú vas a declarar a una persona desaparecida, te dan una lista de hospitales para que tú salgas a buscarlo. O sea, para mí eso es algo como que Sí. tú en medio del proceso De tu dolor. de tu dolor, de todo, tú tener que afrontar también. Esto es bueno que lo Muchos tengamos. aspectos a mejorar. Mucho. Es deprimente. Demasiados. Bueno, demasiados. señores, Legal Radio ha llegado al final en el día de hoy con muchísimos temas. Nos que tratar quedamos todavía. cortos. Sí, nos quedamos Wendy, cortos. muchas gracias, de verdad. Wendy Polanco, la A la magistrada, orden. muchísimas gracias. A Evelyn también por haber estado en contacto con nosotros. Y decirles a todos que la institución más grande del pensamiento jurídico en radio se despide hasta el próximo sábado y sigan con Fausto Polanco y mucho merengue a partir de las 9:30. Bien. Legal Radio, Radio Legal, llegó a ustedes gracias a RICA, 59 años alimentando generaciones.